Amigo oyente, de todos los pecados que cometemos, la duda es el más detestado por Dios. Según el Antiguo y el Nuevo Testamento, nuestras dudas agravian al Señor, lo provocan, le causan mucho dolor. Vemos un gran ejemplo en el antiguo Israel, después que Dios libertó a su pueblo de las manos del faraón. El salmista lamenta y dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmos 106, versos 6 y 7. Amigo oyente, el escritor de este salmo, que es el salmista David, está haciendo una confesión aquí. ¿Cuál fue el pecado perverso que cometió Israel? O sea, dudaron que Dios podría seguir liberándolos, aún después que Él obró increíbles milagros para ellos en el Mar Rojo. El salmista nos está pidiendo imaginarnos cómo el pueblo de Dios estuvo regocijándose por la victoria al otro lado del mar. El Señor había realizado uno de los milagros más grandes en la historia de la humanidad, o sea, libertando a Israel de los poderosos egipcios. Sin embargo, ¿cómo reaccionó este mismo pueblo después ante las situaciones difíciles? Dudaron de la fidelidad de Dios. El escritor está esencialmente diciendo: ¿pueden creer esto? Nuestro Señor se movió sobrenaturalmente a nuestro favor, librándonos del enemigo. Sin embargo, aún después de este increíble milagro, desconfiamos de Él. ¿Cómo pudimos provocar a Dios de esta manera? Es triste saber que cuántas veces dudamos. Personas que ya hemos experimentado el poder de Dios, personas que ya hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, el cambio en nuestra vida. Hemos visto personas sanadas, hemos visto Dios obrar de una manera sobrenatural y confirmado aún mismo por la ciencia médica. Hemos visto personas que han traído las radiografías, los exámenes médicos, constatando que han sido curados. Y realmente, después de ver tantas maravillas, días después, meses después, pasamos a dudar de que Dios puede seguir haciéndolo. Y realmente el salmista David se quejaba de esta situación del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, que después de ver el mar abierto, siguieron dudando en el transcurso del desierto. Lastimosamente podemos recordar que Israel pudo ver las 10 plagas que cayeron sobre el pueblo de Israel. Y viendo todo esto, estas señales, aún antes de que el mar fuese abierto, ellos dudaron y murmuraron contra el líder y murmuraron contra Dios. O sea que la duda les fue persiguiendo de una manera tremenda. Gloria al Señor. La duda es impresionante cuando toma el control de nuestra vida. Los israelitas cantaron la canción correcta, un canto de alabanza al Todopoderoso, pero cantaron en el lado equivocado del mar. Cualquiera puede cantar y regocijarse después de obtener la victoria, pero Israel había fallado miserablemente en el lado de la prueba del Mar Rojo. No confiaron en Dios, lastimosamente. Ahora, después que ellos experimentaron una milagrosa liberación de Egipto, el salmista hace estas chocantes declaraciones. Allá en el Salmo 106, verso 13 al 24. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Dios se había probado a su pueblo en Egipto, realizando increíbles señales y milagros para ellos. En 10 ocasiones separadas, trajo juicio sobre Egipto, lo que le decía hace un momento, pero guardó seguros a los israelitas.
Sin embargo, según el salmista, estos milagros no impresionaron a Israel en lo más mínimo. Cuando los tiempos duros llegaron, el pueblo probablemente miró atrás y consideraron ese pasado admirable como puras calamidades naturales. Moisés trató de convencerlos que fue obra de Dios en favor de ellos. Les declaró: el Señor está usando todos estos milagros con el propósito de facilitar su liberación. Pero aún dudaron de Dios, descontando su poderosa obra. Por supuesto que no debemos basar nuestra fe solo en milagros. En cambio, el Espíritu Santo fortalece nuestra confianza en el Señor a través de circunstancias difíciles y pruebas. Sin embargo, aún así, Israel fue testigo de 10 estremecedoras señales y milagros como nunca el mundo había visto. A pesar de eso, llegaron al Mar Rojo sin una partícula de fe en Dios. Dios puso a Israel en una situación imposible a propósito. Amigo oyente, Israel había llegado al lado de la victoria del Mar Rojo. El lugar donde estaban fue conocido en hebreo como la entrada a un acantilado precipitoso. El nombre también significa al borde de una crisis. El pueblo de Dios fue posado al borde de un vasto desierto. Sin embargo, el Señor los había dirigido allí porque tenía un plan en su mente para ellos. En los próximos días, Dios tuvo que proveer sobrenaturalmente para su cada necesidad. ¿Qué cosa maravillosa es esto? Dios tuvo que proveer sobrenaturalmente para cada necesidad que enfrentara su pueblo. No había en aquel tiempo un supermercado en el desierto. No había nada de eso. Entonces Dios tuvo que alimentarlos con maná del cielo. No había agua, pero el Señor les trajo manantiales desde una roca para saciar su sed. No habían centros comerciales, pero la ropa y el calzado de la gente milagrosamente nunca se gastaron. Eso dice la Biblia. Dios nunca pasó por alto la más simple contingencia. Aún más, Él los cargó con plata y con oro antes de salir de Egipto. Entonces, una vez que estuvieron en el desierto, los proveyó con una fortaleza sobrenatural. No hubo ninguna persona debilitada o enfermiza entre ellos. Dios los protegió del candente sol del desierto, cubriéndolos con una nube por la noche. Produjo un fuego sobrenatural, defendiéndolos del enfriamiento del desierto y confortándolos con un fuego ardiente que iluminaba en la oscuridad. Hasta este punto, permíteme hacerle una pregunta. ¿Por qué crees que Dios escogió a Israel como su pueblo? Después de todo, era una nación muy pequeña, un pueblo insignificante. ¿Qué propósito tuvo Dios al sacarlos de Egipto y establecerlos en Canaán? ¿Fue para proveerles una vida fácil de modo que ellos pudieran ofrecerle libremente sacrificios y alabanzas de generación en generación? No. Esta gran liberación no se trata de que Dios traía a su pueblo a un lugar donde ellos pudieran complacerse a sí mismos en sus bendiciones. Está claro que el Señor estaba tratando de producir algo en su pueblo a través de esta experiencia. Él los llevó al borde de una catástrofe para enfrentar una crisis como ninguna de las que antes habían conocido. Simplemente, Dios quiso entrenar a su pueblo a ser sus mensajeros a un mundo perdido. Verás, su propósito desde el principio ha sido alcanzar a la humanidad perdida. Eligió a Israel para que fuera una luz a las naciones, un ejemplo resplandeciente de su gracia y amor. Él quiso que el mundo supiera que Él tiene un corazón lleno de amor hacia cada nación, aun aquellas que han pecado contra Él. Oyentes, los profetas de Israel sabían esto. Ellos profetizaron una y otra vez de la ley de Dios, que la ley de Dios saldría desde Jerusalén al resto del mundo. Y ahora, aquí en el desierto, Dios quiso formar una primera generación que confiara en Él completamente. Él quiso probarles a las naciones que hay un solo Dios y que Él obra sus prodigios y maravillas a través de un pueblo creyente.
Sin embargo, el Señor no obrará a través de un pueblo que está lleno de dudas o de incredulidad. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Aún Jesús fue impedido hacer sus maravillas cuando la gente no le creyó y no hizo allí milagros debido a la incredulidad de ellos. Eso está en Mateo capítulo 13, versículos 58. Dios todavía está buscando un pueblo que confíe en Él completamente. Amados, el Señor no nos salvó simplemente para que nos calentemos infinitamente en sus bondades, misericordias y gloria. Él tuvo un propósito eterno al escoger a cada uno de nosotros. Y ese propósito va más allá de bendiciones, compañerismo y revelación. El hecho es que Él aún quiere alcanzar a la humanidad perdida. Y Él está buscando un pueblo creyente y confiado, que Él pueda formar en un gran instrumento evangelístico. Amigo oyente, nuestro Señor no usa ángeles como testigos de su gloria. Él usa a su pueblo. Y Él desea entrenarnos como una especial y peculiar generación. Dice la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Él está buscando, aleluya, probar su palabra en nuestras vidas, para que el mundo crea cuando la proclamamos. Él desea presentar a las naciones incrédulas un pueblo fiel que ha sido conmovido por tiempos duros, quebrantado por pruebas profundas, y aún así continúa confiando en Él. Vemos a Dios, amigo oyente, buscando un pueblo así como en el tiempo de Gedeón, cuando Gedeón extendió un llamado por voluntarios para enfrentar a los madianitas. Miles de israelitas respondieron, pero el Señor dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Haz pregonar esto a oídos del pueblo, quien se estremezca, que madrugue y regrese a su casa. Eso está en Jueces capítulo 7, verso 2 al 3. O sea que Dios estaba diciendo a Gedeón, si alguien aquí tiene miedo, dile que se vaya a su casa de inmediato. No permitiré que mi pueblo sea infectado con temor. Dios estaba devolviendo voluntarios de su ejército, al punto que algunos 22,000 dudosos fueron enviados a su hogar. Gedeón eventualmente redujo el número de voluntarios a 10,000, pero Dios le dijo que todavía habían demasiados. El Señor finalmente se quedó con 300 soldados probados para la batalla. Esto tiene que decirnos algo. Del mismo modo que el Señor busca mensajeros del Evangelio para enviarlos al mundo, Él no va a reclutar iglesias cuyas bancas están llenas de gente temerosa, dudosas y sin probar. Él no buscará poderosas y eficientes organizaciones o religiosas o seminaristas altamente calificados. Dios usa organizaciones y los de la más alta preparación, pero en sí mismas, ninguna de estas tienen los recursos necesarios para ser los mensajeros tratados y probados de Dios. Entonces, ¿qué es necesario para alcanzar un mundo herido y perdido? Un pequeño ejército de soldados que ha sido probado en la escuela de las penalidades y pruebas. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a ser probados. Así que el analista de este capítulo, de este versículo, nos enseña esta preciosa palabra. Amigo oyente, no olvide que Dios pone a aquellos que están dispuestos a ser probados al fuego, aquellos cuya fe ha sido refinada como el oro más puro. A través de los años nos hemos dado cuenta, amigo oyente, de cristianos que al principio parecen ser fugaces, que al principio parecen empezar con fuerza, pero después huyen cuando ven la prueba en el desierto. Esta palabra nos dice que nosotros debemos seguir adelante y no dudar, porque Dios levantó un pueblo para que a través de ese pueblo las naciones miraran su gloria.
Y no olvide, oyente, que estamos hablando acerca de la duda. La duda es el factor común de aquellos que huyen. La duda. Pero tengo una palabra rema, tengo una palabra profética. Si Dios lo hizo alguna vez en tu vida, lo seguirá haciendo. Si el Señor ya te sanó alguna vez, lo volverás a ver de nuevo. Si el Señor alguna vez te habló, créame, Él volverá a hablar para ti. Si alguna vez usted sintió su presencia, simplemente humíllate y volverás a sentir su presencia. No dudes, te dice el Señor, por las circunstancias, por el desierto. No dudes. Si ya te traté, si en algún momento traté contigo, si en algún momento hice algo en tu vida, lo volvería a hacer. No dudes, te dice el Señor.